Abran el Evangelio de Juan, capítulo 11. Dice el himno: ¿quién me podrá contar del amor de Cristo, el Espíritu Santo? Él es nuestro pastor aquí, quien toma de Cristo y nos lo da a conocer. Y usa a hombres frágiles, débiles, para llevar el mensaje. Juan 11, titulado este sermón: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No vamos a leer todo el capítulo, pues son 57 versículos, pero sí lo vamos a dividir el capítulo en pasajes y extraer algunas enseñanzas y aplicaciones prácticas para nuestra alma. Consideremos los versículos del 1 al 16. En el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lázaro había enfermado y las hermanas envían un mensaje a Jesús para que venga pronto a él. Y fíjese el mensaje que trae ese mensajero: he aquí el que amas está enfermo. Este breve mensaje, el que amas está enfermo, fue enviado por Marta y María. Fue su hermano Lázaro quien estaba enfermo. Lázaro era un cristiano muy querido por el Señor Jesús. Sin embargo, él estaba enfermo. Así que no debemos pensar que la enfermedad sea una señal de la ira de Dios. No siempre es así. Su objetivo es más bien para nuestro bien. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:28 que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Las enfermedades de nuestro cuerpo que podemos sufrir corrigen nuestra corrupción y ponen a prueba las gracias del pueblo de Dios. Debemos tener claro que Jesús no vino a preservar a su pueblo de estas aflicciones, sino a salvarlo de sus pecados y de la ira venidera, pero no de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la enfermedad? El propósito de la enfermedad es hacernos más humildes y más dependientes del Señor. Y también es por medio de la enfermedad que Dios es glorificado y el Señor se muestra más a aquellos que están pasando por la enfermedad o cualquier otro sufrimiento. Consideren lo que dice Jesús al oír la noticia de que Lázaro está enfermo. Dice, oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y esto nos debe reconciliar, hermanos, con los tratos más oscuros de la providencia, que son todos para la gloria de Dios. La enfermedad, la pérdida, la decepción, la aparente demora a nuestras peticiones, lo son. Y si Dios es glorificado, nosotros debemos estar satisfechos. Vamos a ver primeramente la reacción de Cristo. Esta afirmación del apóstol Juan dice: llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, precede a lo que Jesús está a punto de hacer. Ahí estamos viéndolo en los versículos 5 y 6. Dice: cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pero anteriormente el apóstol Juan lo ha dejado claro: y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó esto el Señor Jesús, se quedó 2 días más. Se espera de los amigos que nos aman que respondan a nuestra necesidad urgentemente. Pero el Señor se queda 2 días más. Nosotros, en nuestro entendimiento de lo que es el amor, podemos hacer cosas que realmente parece que son de amor.
Podemos hacer un esfuerzo por alguien, por educación. Podemos quizás reservar de hacer algún comentario, pues porque no queremos herir los sentimientos de otro. O incluso hacer un esfuerzo grande y, bueno, mostrar pues que hay unos afectos o un cariño. Pero el amor es decir la verdad. El verdadero amor a veces es contrario a lo que nosotros pensamos que deberíamos recibir. Aquí ellas envían un mensaje y esperan que el maestro venga rápido. Pero el Señor se queda 2 días más. ¿Cuál es la razón en la demora? Pues miren los versículos 11 y 15. Dicho esto, les dijo después a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. El Señor Jesús dice que se alegra por ellos de no haber estado allí, para que creáis. Lo que quiere decir es que su ausencia sería más beneficiosa para ellos y para el resto que contemplarían lo que el Señor iba a realizar en Lázaro. Miren qué interesante el comentario de Juan Calvino sobre este pasaje. Y nos ayuda a nosotros también a entender la providencia divina. Si Jesús hubiera prestado asistencia de inmediato a Lázaro, su poder hubiera sido menos ilustre a los ojos de ellos. Mientras más se acerquen las obras de Dios al curso ordinario de la naturaleza, menos valoradas serán y menos ilustremente se mostrará su gloria. Imagínense que Jesús va enseguida para allá, a donde estaba en Betania, y está muy enfermo y lo sana. Pero qué cosa más diferente es lo que el Señor hace en este pasaje, que es dar vida a un cuerpo podrido, que ya lo veremos más adelante. Y sigue aquí Juan Calvino: esto es lo que experimentamos a diario, porque si Dios inmediatamente extiende su mano, no percibimos su ayuda. Por lo tanto, para que los discípulos reconozcan que la resurrección de Lázaro es verdaderamente una obra divina, debe retrasarse para que pueda ser ampliamente eliminada de un remedio humano. ¿Cuántas bendiciones nosotros recibimos del Señor y las tenemos como algo común? Pero qué diferente es cuando realmente estamos afligidos y vemos la respuesta a nuestras oraciones y la intervención del Señor. Ahí sí que no hay duda. Y sigue él: sin embargo, debemos recordar lo que antes observaba, que la bondad paternal de Dios hacia nosotros está aquí representada en la persona de Cristo. Cuando Dios nos permita estar abrumados por las angustias y languidecer por mucho tiempo debajo de ellas, hemos de saber que de esta manera Él promueve nuestra salvación. En ese momento, sin duda, gemimos y estamos perplejos y tristes, pero el Señor se regocija por nuestro beneficio y nos muestra una doble muestra de su bondad a este respecto, que no solo perdona nuestros pecados, sino con gusto encuentra medios para corregirlos. Fin de la cita. En medio de las crisis, enfermedades, pérdidas, disciplinas divinas, Dios tiene intenciones bondadosas, incluso cuando parece demorarse. Esta es la razón de la demora, por lo cual el Señor decide quedarse 2 días más y no ir al encuentro de su amigo Lázaro, ni responder a la petición de Marta y María. Para que creáis, le dice el Señor a los discípulos.
para que creáis. Para que creáis, ¿creer en qué? ¿O creer en quién? Es lo que Jesús les dijo a aquellos que vinieron a buscarle después del milagro de los panes y de los peces. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A lo largo de su ministerio en la tierra había mostrado que venía del Padre y que a través de las obras que el Padre le había dado, creyesen en Él. Pero ellos no creyeron ni aun viendo las obras. En Juan 10, 24, 26, en una ocasión le rodearon los judíos al Señor Jesucristo y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y miren aquí en el capítulo 10, versículos 37 al 38, el Señor les dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y Jesús les dice a sus discípulos el propósito de esta obra que va a hacer. Esta enfermedad no es para muerte, les dice a los discípulos, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella. Por tanto, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Este vamos a Él es muy curioso, es vamos a Judea otra vez. Y aquí hay una lección para nosotros y una gran muestra de la bondad y amor de Cristo a pesar de sus discípulos. En el versículo 7 y 8 de nuestro texto, del capítulo 11, dice: luego después de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los discípulos pensaron que ya no era necesario que Cristo fuera a ver a Lázaro y se expusiera a sí mismo y les expusiera a ellos. Ellos se habían mostrado celosos en otras ocasiones, pero ahora prefieren buscar su propia comodidad y seguridad. Jesús les dijo que Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y ellos empiezan, en ese juego de palabras, a jugar con Cristo. Y hacen como si ellos no entienden realmente esas palabras. Y ellos le dicen: Señor, si duerme se recuperará. Pero anteriormente les había dicho: Señor, vamos otra vez para Judea, si allí han querido apedrearte. Están como respondiendo que el sueño tendrá un efecto saludable en Lázaro y se están esforzando los discípulos con indirectas para disuadir a Cristo de ir allí. Y están malinterpretando voluntariamente las palabras de Cristo para poder ellos satisfacer su propio propósito, con el pretexto de no entender lo que dice Cristo, pensando que estaba hablando del sueño, y con ese gusto aprovechan esta oportunidad para evitar el peligro. Es como si los discípulos dijeran: Señor, procuraron prenderte en el templo para apedrearte y otra vez quieres ir allí. Aquí estamos bien, estamos seguros en la zona, a este lado del Jordán. Mucha gente viene a ti, como dice al final del capítulo 10. Muchos vienen a ti, de los que vienen a ti, muchos creen por las señales que tú ya has hecho. Señor, Lázaro sanará. Quedémonos aquí. Es lo que les estaba diciendo los discípulos a Cristo. Y miren las palabras de Tomás en el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Estas palabras son de resignación y de queja por parte de este discípulo y de todos los demás, pero sobre todo por Tomás. Como que el Señor les iba a exponer a tal peligro: pues ya, si ha muerto Lázaro, pues nosotros también vamos para allá. ¿Qué paciencia tenía el Señor con este grupo de discípulos?
No veían que detrás del peligro que podría suponer el ir a Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén, y del esfuerzo, les estaba reservado un bien mayor a ellos también. Porque la promesa es para ellos. Cuánto me alegro por vosotros, para que creáis. Pero ellos no lo veían así. Ellos estaban solamente viendo el esfuerzo, todo lo que suponía para ellos, salir de una zona de confort, de comodidad, de seguridad, y tener que ir otra vez a Judea. ¿Y qué paciencia tiene el Señor con nosotros también? Así a menudo esperamos que la buena obra que estamos llamados a hacer sea hecha por otra mano, y si hay peligro en hacerla, no queremos. Y rehusamos el recibir las pruebas y dificultades que la divina providencia envía a nosotros porque zarandean nuestra comodidad y seguridad, ignorando que es por ellas que nuestra fe será perfeccionada. Y no queremos, así como los discípulos. Pero el Señor también nos dice, cuánto me alegro por vosotros. A nosotros no nos da alegría cuando somos probados o viene alguna situación difícil en nuestra vida, pero el Señor sí, porque Él ve más allá, porque es para que creamos, para que creamos. En segundo lugar, veamos perfeccionando la fe de los que creen. Vamos a considerar los versículos 17 al 27, aquí hay bastante enseñanza para nosotros también. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta había oído que Jesús venía. Y Marta salió al encuentro de Jesús no solo por la reverencia hacia Él, sino para poder encontrarse con Él en secreto. Porque su peligro era fresco en su recuerdo. Y la ira de los enemigos no había disminuido del todo contra el Señor Jesucristo. Había disminuido un poco por la partida de Cristo a Galilea, al otro lado del Jordán. Pero podría, al enterarse de su llegada, estallar nuevamente con mayor violencia. Por eso Marta sale al encuentro de Cristo. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí. Ella no comienza con un reproche, ni con una queja. Un reproche hubiera sido, Señor, si hubieras venido antes, o ¿por qué tardaste tanto si te mandé un mensajero? Eso hubiera sido un reproche. Su significado puede expresarse así. Por tu presencia podrías haber librado a mi hermano de la muerte e incluso ahora puedes hacerlo porque Dios no te rechazará nada. Al hablar así, Marta, de esta manera, ella está dando paso a sus sentimientos, en lugar de restringirlos bajo la regla de la fe. Más adelante su hermana María diría a Jesús las mismas palabras, versículo 32, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quizás Marta y María habrían recordado aquella ocasión en la casa de Simón Pedro, cuando la suegra del discípulo tenía fiebre y Jesús, tomándola de la mano, la levantó y se le fue la fiebre.
Cuando Marta se encuentra con Jesús, repite lo que muy probablemente se había dicho tantas veces durante la enfermedad de su hermano, durante esos 4 días. No es la expresión de desencanto respecto a Jesús. Ella sabía, estaba convencida que si el Señor hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto. Marta sabía muy bien que hubiera sido difícil, si no de hecho imposible, excepto por un medio de un milagro, que Jesús hubiera llegado a casa de Betania a tiempo para sanar a Lázaro. Porque es muy probable que cuando Jesús recibió la noticia por medio del mensajero, Lázaro ya había muerto. Humanamente hablando, el mensaje había llegado demasiado tarde. Por tanto, debemos considerar las palabras de Marta como expresión de un dolor agudo. Pero Marta agrega también: sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta, con estas palabras, puede haber insinuado que posiblemente Jesús podría incluso devolverle la vida a Lázaro. Y es verdad que a primera vista parece indicar el abandono de tal esperanza por las palabras de Marta ante la afirmación de Jesús: tu hermano resucitará. Porque ella dice: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero también debemos tener presente que unos días antes, estando ya Lázaro en la tumba, el mensajero había regresado de su entrevista con Jesús. Y el mensaje que trajo a Marta y a María fue citando las palabras del Señor: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y esto es lo que ella tenía en su mente también. Podemos imaginar cómo una y otra vez Marta, ahora que su hermano había muerto, se habría repetido estas palabras tan misteriosas: esta enfermedad no es para muerte. Estaba ella. Y a la luz de todo esto, las palabras del versículo 22 adquirieron el significado: Dios le concederá a Jesús cualquier cosa que pida. No entiende cómo, no sabe cómo muy bien, pero sin embargo, aunque las palabras de Marta implican la posibilidad del milagro que está a punto de ocurrir, ella tiene una esperanza vacilante. Es así como nosotros, cuando atravesamos pruebas, sabemos que el Señor nos puede salvar, nos puede levantar, pero también vienen ideas de duda. Así estaba Marta. No se atrevía a expresarla abiertamente y en palabras explícitas. Tenía miedo de su propia conclusión. Y en el versículo 39 tenemos un ejemplo de la derrota momentánea experimentada por Marta cuando dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta le dijo: Señor, y he de ya, huele mal, porque ya es de 4 días. Este es el corazón de Marta. Y en ese corazón combatían las tinieblas del dolor y la luz de la esperanza. A veces sus labios expresaban su casi desesperación y luego de nuevo su optimismo en la promesa. Hermanos, estamos frente a una mujer donde su alma expresa de dolor por la muerte de un hermano al que quería muchísimo. Pero también estamos frente a una discípula de Cristo con el alma llena de reverencia hacia su Señor. Estamos pues frente a un corazón conmovido hasta lo más íntimo e indeciso entre el dolor y la esperanza. En el versículo 23 y 24, Jesús le dice abiertamente: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y en la forma más simple posible, Jesús predijo lo que estaba a punto de ocurrir: tu hermano resucitará. Y Marta responde de esta manera: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Por el momento Marta es como que está apagando su vacilante esperanza
como si fuera demasiado hermosa para ser verdad y como si aferrarse a la promesa de Jesús fuera demasiado atrevido. Pero es más probable que por el momento, una vez más, sobre ella había triunfado el dolor y el desaliento. Probablemente ella pensaba que Jesús se refiere a la resurrección al fin de los tiempos. Y esta referencia a la resurrección en la gran consumación fue quizás una especie de consuelo convencional que frecuentemente utilizaban las plañideras profesionales que las contrataban en los funerales para que llorasen y no sabían qué decir. Y quizás esto era lo que decían: resucitaremos en el día final. Pero esto no era lo que Jesús tenía en mente cuando dijo: tu hermano resucitará. Marta dio por sentado como totalmente indiscutible la resurrección en el día postrero. Y en muchas referencias del Antiguo Testamento dan a entender la resurrección colectiva expresada claramente. En Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y también en Daniel 12:2 habla sobre la resurrección colectiva, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es lo que tenía en mente Marta acerca de la resurrección del cuerpo. Y a continuación Jesús va a hacer una de las afirmaciones más hermosas de sí mismo y uno de los fundamentos de la verdadera cristiandad y columna de la Iglesia. Versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Jesús es la resurrección y la vida. Le está diciendo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Eso es Jesús. Tanto la resurrección como la vida está en Él. Advierta en el orden: primero resurrección, luego vida. Porque la resurrección abre la puerta hacia la vida inmortal. Jesús es la resurrección y la vida en persona, la vida plena y bendita de Dios. Todos sus gloriosos atributos: omnisciencia, sabiduría, omnipotencia, amor, santidad. Y Él es también la causa o la fuente de la gloriosa resurrección de los creyentes y de su vida eterna. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Si Él desaparece, no queda sino la muerte. Si Él está presente, están aseguradas la resurrección y la vida. Porque Él es el príncipe de la vida, es siempre el vencedor de la muerte. No solo lo es en la resurrección en el último día, lo es siempre. Y esta es exactamente la verdad que Marta no llega a captar. Y muchos de nosotros no llegamos a captar. Escuchamos: yo soy la resurrección y la vida. No llegamos a captar lo que el Señor dice con esta declaración, con esta afirmación. Yo soy la resurrección y la vida. Y no tener a Cristo es estar vivo muerto. Esa es la realidad. Y esto es lo que Marta no capta, lo que el Señor le está diciendo. Por ello Jesús enfatizó aquí esto, a fin de revivir la llama de la esperanza en el corazón de Marta, de modo que ella se alimentara hasta convertirse en una llama viva y ardiente en ella. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Lo que Marta casi no se atrevía a esperar iba a convertirse en algo real, porque Él, quien era el príncipe de la vida, también en este momento era el triunfador de la muerte en todas sus formas. No en un futuro, sino en ese presente mismo.
Y porque Jesús es la resurrección, por ello a Marta le dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús es la vida, por ello todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Leemos esta declaración y pensamos automáticamente en Lázaro, en este suceso. Pero lo que se dice se aplica a todo creyente que muere esencialmente. Las palabras, el que cree en mí, esto es, el que cree permanentemente en mí, aunque muera físicamente, vivirá, consiguiendo la vida eterna en la gloria. Luego se describe al creyente como alguien que vive en la tierra antes de la muerte. Y leemos, y todo aquel que vive y cree en mí, esto es, permanentemente, no morirá jamás. Esto significa, no gustará la muerte eterna. Nunca estará separado alma y cuerpo de la presencia del Dios de amor. Con esta afirmación de sí mismo, Cristo estaba reforzando a Marta la promesa de que su hermano Lázaro iba a resucitar y enfocando a Marta más allá de lo que él está a punto de hacer. O sea, no limitando solamente a la resurrección de Lázaro, sino dándole una visión aún más amplia a Marta y una esperanza más permanente para un futuro. Jesús estaba preparando a su grupo más cercano y a todos sus discípulos, por medio de la resurrección de Lázaro, a lo que acontecería no muchos días después en la última Pascua, que sería morir en la cruz por los pecados de su pueblo y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras, porque Él es la resurrección y la vida. Y Él iba a resucitar. Marta creía junto con su hermana María que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Marta personalmente creía que todo lo que Jesús pidiera a Dios, Él se lo daría. Y ella creía también en la resurrección final y creía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Todo esto es lo que Marta creía. Pero después de este día, habiendo oído la declaración de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y la demostración de que esta afirmación era verdad a través de la resurrección de Lázaro, la fe de Marta, María, la fe de los discípulos, sería perfeccionada, y no solo de ellos, sino de muchos de los judíos que vinieron a consolarlas y creían en Él. Ese era el motivo del milagro de la resurrección de Lázaro, la salvación de muchos que creerían a través de este milagro, que se habían acercado a consolar a estas hermanas. Por eso Jesús dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Él estaba viendo más allá. Dios había orquestado todo, la muerte de Lázaro, porque Dios se iba a glorificar y Él iba a glorificar a su Hijo por medio de esta resurrección. Pero todo va más allá, incluso de la resurrección de Lázaro, la gloria de Dios. Que el Hijo fuese glorificado, va todo mucho más allá de nosotros mismos, tiene que ver con la gloria de Dios. Y en todo este pasaje, hermanos, resalta la ternura de Jesús para tratar con Marta. ¿Cuánto nos recuerda ese encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana en el pozo? La condescendencia del Señor en toda la conversación que Él tiene cuando se encuentra con Marta, cómo trata su alma, cómo la escucha. Nos muestra también de Cristo su sensibilidad al dolor de estas hermanas por la muerte de su hermano, cómo se conmueve y se estremece en espíritu. Él derramó lágrimas de compasión y amor, aun sabiendo que resucitaría a Lázaro, mostrando su sensibilidad hacia el dolor de ellos. Y finalmente fueron al sepulcro y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Y habiendo
por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Detrás de toda esta amarga experiencia de dolor estaba reservado un bien mayor para todos ellos. Algunas conclusiones. Y así es con nosotros, con las pruebas y dificultades que la divina providencia envía a nosotros, ya sea por medio de la enfermedad, ya sea por medio de las pérdidas, en medio de las crisis. No perdamos, hermanos, que Dios tiene intenciones bondadosas hacia nosotros. Nos están reservadas mayores manifestaciones del amor de Dios, así como pasó con Marta y María. Ellas no se imaginaban nada de esto. Ellas estaban sumidas en el dolor, en la tristeza, la pérdida de un hermano querido. ¿Cómo debemos encarar y ver las pruebas? Realmente son oportunidades para conocer más íntimamente a Jesucristo, así como Él se mostró a Marta y a María. Y Él se revela de forma especial en determinados tiempos para nuestro bien, así como lo hizo con estas mujeres. En esos tiempos nos está reservada una gracia más abundante. Hay promesas disponibles en las Escrituras para nosotros tomarlas por la fe. Y están ahí reservadas por Cristo ya de antemano, para nosotros, para que las alcancemos y las hagamos nuestras. También como aprendemos por medio de este pasaje y otras Escrituras que Jesús es nuestro Salvador amante, que condesciende para compadecerse de nosotros en nuestro dolor y sufrimiento. Nosotros no queremos las pruebas, rehusamos el sufrimiento, así como Marta, pero fue la oportunidad para creer más plenamente en Jesucristo y poder vislumbrar más de la gloria de Cristo. Esta gloria más plena está reservada para todos aquellos que permanecen en Él. El Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él de una manera más plena. Y el propósito de todo lo que está escrito es para que creamos en Cristo, para que creamos en Él, así como el Señor les dijo a los discípulos: para que creáis. Todo esto es para nosotros, hermanos, para que se fortalezca nuestra fe, para que creamos más en Él, en Cristo. Y así lo expresa Juan al final de su Evangelio, en Juan 20, versículos 30 a 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre, para que creamos en Él. Cristo murió días después de este suceso y resucitó de la muerte, porque Él es el Señor de la vida, y la muerte no lo pudo retener. Y porque Él vive, también nosotros viviremos si hemos muerto con Él. ¡Qué esperanza para nosotros! Pero sobre todo nos muestra al que una vez fue despreciado y desechado entre los hombres, ahora ocupa la honrosa posición de un amado y venerado Hijo. Aquel que ocupó el lugar más bajo entre los hombres, ahora está a la diestra de Dios. La diestra de Dios es el lugar de majestad y favor. Y nuestro Señor Jesús es el representante de su pueblo.
Cuando Jesús murió por los suyos, ellos tuvieron reposo. Cuando Él resucitó, tuvieron libertad. Y cuando Jesús se sentó a la diestra de su Padre, su pueblo tuvo favor, honor y dignidad. La resurrección y la ascensión de Cristo es la elevación, la aceptación y la glorificación de todo su pueblo, pues Él es su cabeza y representante. Y desde allí Cristo, al igual que cuidó los suyos aquí en la tierra, ahora cuida de los suyos allá en el cielo, preservándolos hasta traerlos a su lado. Y podemos descansar seguros. Si Jesús es tu triunfante Rey, que ha hollado a tus enemigos de tus pies, si el pecado, la muerte y el infierno han sido todos vencidos por Él, no hay posibilidad para que uno de los que son de Cristo sea destruido. Por lo tanto, este pasaje nos hace mirar al futuro. La muerte no es el final, hermanos, pues en el día final sonará la trompeta y se oirá la voz de Jesús, y los creyentes resucitarán en gloria y los incrédulos resucitarán para condenación. ¿Estás tú preparado para ese día? ¿Para el día final? Si Cristo no es tu Salvador y tu Señor, ¿cómo afrontarás la eternidad? ¿Cómo afrontarás ese día? La única forma de estarlo es entrando por la puerta. Y esa puerta es Jesucristo. Y se entra por medio del arrepentimiento y la fe. Y entonces se cumplirá en ti la promesa: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Que el Señor nos ayude.